Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro programa de La Ruta del Náufrago, donde hablamos de películas, series, de literatura y cuestiones relacionadas con la cultura popular, siempre intentando relacionar en la medida de lo posible con cuestiones relacionadas con el libertarianismo, pero en general de una forma también un poco más amplia. Entonces hoy, en este segundo capítulo, pues vamos a hablar de literatura fantástica, sobre todo así de fantasía épica, pero más allá de Tolkien. Ya en algún otro capítulo, en Conservando la Cabeza, estuvimos hablando, hicimos un capítulo sobre Tolkien, pero ahora vamos a ir a hablar pues, de otros autores y otras obras que también tuvieron importancia y también algunas cosas relacionadas con la fantasía épica como subgénero literario. Entonces, parece que tú eres una fan y te gusta mucho Tolkien, pues ¿qué te parece a ti? Primero la obra del autor, evidentemente, que vamos a empezar por él, y también el género en sí. Bueno, vamos a empezar por él porque es el papá de la alta fantasía y de la fantasía épica, por supuesto, sentó las bases de lo que hoy entendemos por ese género y entonces pues se merece siempre todo nuestro respeto y atención, además de ser también un personaje que nos gusta a nivel de otras muchas de sus ideas, ¿no? Aparte de su obra fantástica. Y bueno, creo que pues, tanto el Silmarillion como el Señor de los Anillos, todo el desarrollo de todas las pequeñas historias que acontecen en la Tierra Media es épico precisamente. O sea, para mí la fantasía épica del estilo de Tolkien es la que más hace sacar según qué sentimientos, ¿no? Como la nobleza, esa lucha por una causa mayor, esa cosmovisión del mundo entre el bien y el mal y pues a mí entonces me gusta mucho precisamente por eso. Y de la obra de Tolkien a destacar es casi todo, ¿no? Como la construcción que hizo de muchas de las propias razas, como los elfos, que no se tenía la idea que se tiene ahora de esa forma, eran más parecidos así a duendecillos o cosas, y Tolkien lo transformó en lo que entendemos o cuando pensamos en elfos. Igual, pues lo que hablábamos antes de empezar a grabar, de que al final a día de hoy muchas de las historias establecen más o menos las mismas razas, las mismas líneas así generales que estableció Tolkien. Entonces, claro, si hablas de fantasía y más concretamente fantasía épica, pues hay que empezar mencionándolo, ¿no? Sí, porque también podríamos hacer, hay diferenciaciones a veces que se hacen en literatura sobre que constituye, por ejemplo, literatura fantástica o literatura maravillosa, y algunos autores como Anton Risco, por ejemplo, que es crítico literario, además de escritor, que es el hijo de Vicente Risco, pues él distinguía entre literatura fantástica y la literatura maravillosa. La literatura maravillosa sería aquella donde sucede algo que desde nuestro punto de vista es extraordinario, pero que desde el punto de vista de los que pertenecen al mundo en el que ocurren los acontecimientos, pues no lo es. Y sin embargo, la literatura fantástica sería aquella en la que ocurre algo extraordinario que los propios personajes de la obra pues perciben como extraordinario. Entonces, por ejemplo, desde este punto de vista, la obra de Tolkien, donde aparecen seres así extraños como balrogs y elfos y enanos, pues sería de literatura maravillosa. Y literatura fantástica sería, pues, por ejemplo, pues las obras de Howard Phillips Lovecraft, donde aparecen cosas, aunque es literatura fantástica de terror y materialista, que en principio tiene una explicación materialista, aparecen cosas que son extraordinarias y que los propios personajes y protagonistas perciben como extraordinarias. Y de la misma forma también hay algunos autores que a veces diferencian entre lo que se conoce como fantasía épica, que sería muy centrada en la construcción y la creación del mundo, en donde importa mucho la historia de lo que haya ocurrido en el lugar donde están pasando los acontecimientos y también las distintas razas o seres que existen, y donde tiene un mayor, parece es más ambiciosa, con historias más generales, como grandes poemas épicos, donde están el destino de reinos y también el destino, la lucha entre el bien y el mal, están más presentes. Y luego existe lo que se conoce como espada y brujería, en lo que es más episódico, está más relacionado con la creación del mundo, no tiene por qué ser tan meticulosa, y es más basado en como bárbaros o héroes que luchan contra
hechiceros o que van a buscar tesoros. Entonces, pues, teniendo en cuenta estas diferenciaciones, pues hay distintos autores que presentan, que siguen distintos estilos. Aún así, ambos estilos, y el estilo de la literatura fantástica, o por lo menos este tipo de literatura fantástica, tiende a ser bastante anarquista, o por lo menos incluso hay un autor anarquista de izquierdas que se llama David Graeber, que tiene un libro que se llama La utopía de las normas, y él dice que, primero, El Señor de los Anillos es una novela claramente anarquista. Bueno, es que Tolkien era anarquista, entonces sí. Tampoco es nada de extrañar. O monarquía, o a favor de la monarquía inconstitucional. Sí, donde el rey estaba limitado por la tradición. Por las leyes viejas. Y el Graeber dice también que las novelas de fantasía pues tienden a ser como una especie de reacción ante el mundo burocratizado en el que vivimos. Y en el mundo en el que está todo ordenado, todo predeterminado y está todo regulado hasta la saciedad. Y dice, sin embargo, también que se introduce, sin embargo, paradójicamente esa versión a través de la burocracia, que se puede comprobar, por ejemplo, en los juegos como Dragones y Mazmorras, donde aparecen burocracias con distintos... Él le llama burocracia, realmente no es burocracia, pero bueno, sigue siendo una idea más o menos interesante, donde se separan las clases de los personajes y se ponen los puntos a cada una de las categorías y se ve como, por ejemplo, unos hechizos son más poderosos que otros en unas circunstancias y otras, y él dice que eso es como una especie de reintroducción de la burocracia en un mundo que intentaba escapar de ella. Pero bueno, es interesante ver que tiene este punto de vista de escapar de ese mundo burocratizado, que luego también es verdad que hay autores, sobre todo críticos literarios así muy finos, que están en contra de esta literatura porque la consideran escapista. Y ante esto es importante recordar también lo que decía Tolkien, que él decía que los que están en contra del escapismo son fundamentalmente o principalmente los carceleros. Y bueno, pues luego hay otras obras de otros autores. ¿Tú tienes alguna que te guste? Bueno, sí, empezando desde la infancia. No es tanto de fantasía épica, pero sí de fantasía, y si hablamos de este género no puedo no mencionar lo que es La historia interminable, que me parece una historia de fantasía preciosa, pero después también estaría, si va a niños, la de las crónicas de Idún, y bueno, yo de las últimas que empecé a leer, reconozco que no la acabé, es la de El nombre del viento. ¿Leíste la primera novela? Sí. Que tiene una mezcla también entre fantasía épica y un mundo así parecido al de Harry Potter, porque hay una academia también sí. Vas que es bastante lento, ¿no? Bueno, depende de cómo rápido que lo leas. No, pero me refiero al tono, a la narración, las cosas van sucediendo así despacio y tal, y bueno, pues hay que leer otras cosas más obligadas. Y solo leí la primera y no seguí con la saga, pero fue de las últimas, así que enganché. Del mundo parecido, sí, bueno, porque además de Tolkien hubo otros autores que previamente al mismo tiempo escribieron historias que tienen algo de similar y son menos conocidos. Paul Anderson, por ejemplo, escribió en el mismo año en el que se publicó La Comunidad del Anillo una novela que se llama La Espada Rota, que también va sobre un mundo que vive en una dimensión como paralela, donde hay elfos y hay seres también característicos de la mitología germánica que tienen que hacer luego una guerra contra los trolls. Y es menos conocido, pero también es un libro muy interesante. Y luego otros autores que después de Tolkien que siguieron por esa senda, pues aparecen, porque incluso antes de Tolkien la espada y la brujería, el género de espada y brujería se había desarrollado también gracias a la obra de Robert E. Howard, que es el escritor que creó a Conan el Bárbaro. Bueno, y antes nos podíamos remontar a mitos como el mito del rey Arturo, ¿no? La leyenda artúrica, o antes tú decías Beowulf también, que tanto le gustaba al propio Tolkien, que era un fan absoluto, de hecho escribió mucho sobre Beowulf, que serían así como los primeros, ¿no? Que son antecedentes de los que se inspiran estos autores, además de los grandes poemas épicos como el Gilgamesh o incluso el Mahabharata, aunque no tenga una relación directa, pero siempre influye al ser una de las grandes obras de la literatura universal, o
pues eso que decías tú, las del ciclo artúrico, pues sí, los grandes poemas épicos y las obras del ciclo artúrico y la mitología germánica, pues proporcionan un gran número de personajes o razas o situaciones que luego aprovechan estos escritores. En las de Robert E. Howard, por ejemplo, él hace como, imagina que un mundo antes de que desapareciera la Atlántida, que le llama Iboria, me parece que es, y en ese mundo pues hay también como magia y seres espeluznantes y dragones y hechiceros, y en ese mundo vive Conan, que es un bárbaro que va buscando por allí, bueno, fama y fortuna, y se enfrenta con distintos enemigos. Es interesante porque Robert Howard perteneció a lo que se conoció como el Círculo de Lovecraft, que era en la misma época en la que Lovecraft estaba escribiendo sus obras, que son de otro estilo, creando cosmogonías con estos dioses extraños, que los de Tulu o Cthulhu, que nadie sabe cómo se pronuncia. Pues él estaba escribiendo esas obras sus obras sobre Conan y fantasía épica en revistas similares, y se hicieron amigos y mantuvieron una relación epistolar durante mucho tiempo. Bueno, como Lewis y Tolkien, porque Lewis también escribió la saga de las Crónicas de Narnia, otra saga muy bonita para niños, no tan épica como la de Tolkien, El Señor de los Anillos, pero bueno, que también eran buenos amigos y también, no sé, se aconsejaban y se leían las obras. Exacto. Y bueno, también es otra saga de fantasía más o menos épica, es un tono un poco distinto, sí, pero las Crónicas de Narnia también entraría dentro de la categoría, sí. Aunque Tolkien tenía algunas critiquillas, pequeñas críticas a Lewis, pero sería otra de las a mencionar como mínimo. No creo que sea lo mejor que hizo Lewis, pero es bonita, los libros son bonitos. Las películas no son tan buenas, pero creo que también reflejan el espíritu de... Desde luego, como adaptación es mucho mejor la del Señor de los Anillos, no las del Hobbit. Las del Hobbit son bastante deficientes en comparación con la del Señor de los Anillos, pero sí son bastante mejor que la adaptación de las Crónicas de Narnia, que no es que estén mal ni que sean... Pero bueno, no son Están además ya más dirigidas como a un público infantil. Sí, cuando no debería ser... Así, pero le dan otro aspecto a la historia, pero los libros sí que son muy bonitos también. Y también fue curioso así ese encuentro en el tiempo que se da en muchas ocasiones con grandes mentes, independientemente que sea en la literatura, en el cine, en la economía, como nuestros amigos Mises, que hay discípulo y compañía. Muchos que suelen ser amigos, así como por ejemplo el Círculo de Lovecraft, había muchos escritores que luego más o menos son conocidos en el mundo de terror, o en los Inklings, que era ese grupo de escritores ingleses que, bueno, además había muchos de ellos clases en Oxford y tenían relaciones y se conocían, o el Círculo de Viena, o los de la Escuela Austríaca. Es curioso que normalmente pues... Bueno, Dios los cría y ellos se juntan, sí. Pero también es verdad que este tipo de novelas, ahora, por ejemplo, por la influencia del Juego de Tronos, pues Juego de Tronos hizo muy famoso por la serie, la adaptación, bueno, ya era famoso antes para el público que le gusta literatura de este tipo de literatura, pero se hizo famoso para el público en general por la adaptación de HBO. Y supuestamente pues era algo así como más adulto que El Señor de los Anillos, porque había muchas traiciones y muchas muertes. Bueno, fueron pretensiones de Martin, ¿no? Martin, que es un traidor. Sí, para mí sí. Quiero decir, no respeto a un autor que antes de acabar su saga vende los derechos y deja que hagan lo que les dé la gana con ella. No me parece respeto a ni a su obra ni a su público. O a mí, que llevo años esperando el puñetero libro, ¿sabes? Porque me los he leído todos y... Quedan 2 todavía. Efectivamente, o sea, no van a llegar nunca, básicamente. Eso es lo probable. Pero no, me parece sí, una traición y fueron ínfulas de Martin en ese sentido, ¿no? De querer apartar ciertas cosas que incluso él mismo decía en entrevistas muy recientes, o sea... cuando empezó a escribir, porque después también se volvió así más huraño y le costaba más dar entrevistas y todas estas cosas, pero al principio sí que hablaba mucho de esas cosas. Y decía, por ejemplo, que claro, que él, cuando había leído El Señor de los Anillos, se quedó con muchas
dudas sobre cosas del mundo realista, ¿no? Sobre los impuestos que iba a poner Aragorn o cómo iban a perseguir a los orcos que quedaran por ahí, y que quería darle un toque más realista. Que decía que probablemente que se hizo un genocidio de orcos. Sí, y que quería darle un aspecto así como más realista y responder a más preguntas, ir más ahí. De hecho, en principio no iba a meter los dragones ni nada, eso fue un consejo que le dio una buena amiga suya que además le ayudó con cosas del libro. Pero bueno, yo creo que eso fue un error, porque sí que es cierto que al principio los libros de Juego de Tronos, que no se llama así la saga en realidad, son el primer libro, Pues Canción de Hielo y Fuego. Sí, exacto. Pues te pilla, es una manera distinta y te pilla tal, pero luego se hace bastante reiterativo y ya al final te esperas lo que no te esperas. Claro, con la idea esa de que si ningún personaje está seguro y que las consecuencias importan, que yo no estoy en contra de que pasen esas cosas, que hay personajes que esperas que no vayan a morir y luego mueren, pero claro, esa idea de subvertir es una idea que si se utiliza de forma estúpida no vale para nada. Funciona hasta un punto. Y tienes que hacerlo con un sentido, y de hecho se ve también que hay un sentido mayor en la obra de Martin, que a mí me parece que es pero muy inferior a la, vamos a decir, en ligas separadas completamente de lo de Tolkien, aunque no esté tan mal y no está tan mal tampoco como la adaptación de las últimas temporadas de ese es otro tema, por eso digo. De David Benioff y David Weiss, creo que son. Sí, Weiss y Benioff. Dos tontos muy tontos le llaman en Estados Unidos ahora, es que, los críticos. Es básicamente, eso es otro insulto. El insulto el primero que hizo él vendiendo los derechos. Segundo insulto, las ínfulas de esta gente pensando que aún podían ya una historia tan enrevesada y tan tal, enrevesarla a ellos más porque eran muy listos y no sé, muy bonito gráficamente, así muy espectacular, y hasta ahí. Ya, pero de todas formas, la idea esta con la que se hizo un poco famoso el Martin, de que era un escritor de ciencia fantástica más realista, donde había más violencia y así que era más oscuro, también se saca de proporción, porque hay también autores anteriores, mucho menos conocidos, que tienen una obra también de fantasía épica o de espada y brujería, donde hay también personajes muy ambiguos moralmente o más violentos y acontecimientos muy brutales, y desde mi punto de vista son mejores que la obra de Martin, sin desmerecer tampoco, decir que sea... Sí, que yo digo, soy fan, a mí me gusta mucho, yo me he leído todos los libros, los que hay, me he visto la serie y tal, pero tengo críticas, que no soy nadie para criticar al señor, pero bueno, como lectora, como fan, pues sí que... Por ejemplo, yo creo que Michael Moorcock tiene una saga sobre una especie de héroe entre comillas, que se llama el Rick de Melniboné, y es también el personaje protagonista es como un rey o un príncipe exiliado de una isla, la Isla del Dragón creo que se llama, donde la gente pues tampoco, digamos que son bastante malos, y el tío es un personaje así moralmente ambiguo y hay escenas bastante brutales. Y tiene una cierta, yo creo, esto no lo leí en ningún lado y a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que ese personaje es como un antecedente muy claro de el brujo, el Witcher de Sapkowski, porque tiene cosas muy parecidas también, como lo de la piel blanca, el hecho de que tiene que tomar pociones y que utiliza también como es una mezcla entre un luchador con las espadas y que tiene esos rollos de pociones. Y esa obra, por ejemplo, además de ser muy creativa, muy imaginativa, y tiene ese aspecto también más oscuro, más moralmente ambiguo en determinadas ocasiones. O como, por ejemplo, también está en Espada y Brujería, hay un autor que se llama Fritz Leiber, que su obra más importante igual son las de El ciclo de Angmar, que cuenta las historias de dos personajes, que son el ratonero gris y Fafer. Que uno es un bárbaro, y el otro es como una especie de pícaro, de un ladrón. Y también son como dos mercenarios que van buscando tesoros y buscando su riqueza personal, entonces también muchas veces hacen así cosas que no son muy moralmente muy ideales, y también tienen aspectos brutales, y de hecho fueron muy importantes para el desarrollo del juego este de Dragones y Mazmorras, porque creo que el Fritz Leiber fue uno de los que diseñó directamente el juego.
Y luego también hay autores como David Gemmell, por ejemplo, que tiene la saga de Drush, que es un bárbaro, es el ciclo de Nadir o algo así, creo que se llama. Y cuenta como una historia donde hay unas tribus muy parecidas a los como si fueran los hunos o los mongoles, y que probablemente fueron inspiración para los Dothraki de Juego de Tronos. Pues esas tribus se están uniendo y entonces representan como van a invadir otras tierras. Y en la primera novela de David Gemmell, que se llama Leyenda, hay una fortaleza que sirve como de bastión frente a la primera invasión de estas tribus, y es una novela muy épica porque es como una especie de guerra de Troya, es una batalla allí en la ciudad esta, y también es muy violenta y brutal. David Gemmell, por cierto, otro autor católico, y fundamentalmente sus obras siempre transpiran una moral católica, a pesar de esa idea del mundo en la que existe gran brutalidad, sí, como Tolkien. Y se ve también, por ejemplo, en la otra saga que tiene sobre Waylander, que es una especie de mercenario, un asesino. Y esas obras, incluso también en la trilogía de Dune, que influyó también mucho en Juego de Tronos, aunque no es exactamente fantasía épica, porque tiene ese aspecto de ciencia ficción, sí. Pero no es ciencia ficción dura, es como se llama space opera, como si fuera... Sí, una mix. Sí, fantasía, pero en el espacio, como sería también Star Wars. Y se nota mucho la influencia de Dune en Juego de Tronos por la idea esa de que hay también varias casas nobiliarias y dos grandes casas que están enfrentadas, en vez de ser los Stark y los Lancaster, no, Lannister. Lancaster son los de la historia inglesa. Pues están los Harkonnen y los Atreides. Y también hay muchas traiciones y muchos juegos así políticos. Entonces esos influyeron en Juego de Tronos, y desde mi punto de vista pues todas son mejores. Dune por lo menos la primera de las novelas. Luego desde mi punto de vista el resto de novelas pues bajan bastante de calidad, pero la primera sí que es muy buena. Bueno, es que es un género que, digamos, parte de la literatura, ¿no? Pero se ha hecho enorme. Ahora tiene un montón de fans, de friki fans. Qué frikis esos, qué friki gente, más friki. Y bueno, podemos ver un montón de películas, de series, de mejor y peor calidad, de mayor y menor presupuesto, pero que hacen uso de estos temas una y otra vez, ¿no? Y parece que generan en el público pues una atracción especial, y que sí que genera mucha fanatismo, en el buen sentido de la palabra me refiero, no como otros géneros, otras cosas. No en el sentido de lanzar aviones sobre edificios. Exactamente. Me refiero también a la hora de todo lo que producen. Por ejemplo, el mundo de los videojuegos es un mundo muy grande, pero en concreto la parte que es así de juegos de fantasía, pues te pones desde el propio LOL hasta el Skyrim, World of Warcraft, Dragon Age, claro, todos son juegos, y por ejemplo eso, World of Warcraft también, pero las sagas así que son de online, MMO, como ahora ya lleva años, The Elder Scrolls, LOL, World of Warcraft y tal, es una pasada pues el público que llevan, y después lo que se produce a partir de ahí, ¿no? Todo también el mercado que generan estas cosas, desde los disfraces, todo lo que es el merchandising, sí, pero mucho más que otro tipo de géneros, tanto literarios como del cine y tal. Es interesante, yo creo que está muy relacionado también con esa epicidad de la historia, ¿no? Que hace entonces como que los personajes se heroifiquen bastante y sea más fácil, y después todo ese contenido creativo que también traen algo distinto, eso también lo explica Chesterton. Porque una parte muy importante, y en este caso esencial, es la creación del mundo, y la idea de que estás creando un aspecto, algo que no conoces, pero que es más o menos coherente y sistemático y que te lo puedes creer. Entonces, cuando, tanto en las novelas como en los juegos, cuando fracasa o se hace mal la creación del mundo, prácticamente es imposible continuar o no va a triunfar esas historias. Entonces, en las novelas se puede ver, El Señor de los Anillos es el mejor ejemplo,
pero también Dune, por ejemplo, la creación del mundo es tan importante que incluso hay cosas que no pasan, no tienen no están ocurriendo directamente, sino que pasaron cientos de años antes y que tienen importancia en... Una repercusión aún en la actualidad. Sí. En Dune, por ejemplo, hay cientos de años antes de que ocurra la historia, ocurrió lo que se conoce como la yihad butleriana, que es una lucha de los hombres contra inteligencia artificial o cosas que aparentan tener inteligencia artificial. Y eso es lo que provoca que después se prohíba el desarrollo de ordenadores y de inteligencia artificial. Entonces aparecen cosas como los mentats, que son como calculadoras humanas o seres humanos supuestamente muy inteligentes que hacen cálculos, y también provoca, por ejemplo, que las armas sean diferentes. Entonces vuelven a combatir con armas blancas y tienen escudos que los protegen contra armas blancas, y entonces eso está muy bien porque le hace que el mundo esté anclado, que no parezca que es todo arbitrario, que se va inventando las cosas sobre la marcha. Y en los videojuegos es muy importante. Pero también. A la vez que parece que el mundo está anclado, también le da eso de especial, ¿no? Que es lo que explica Chesterton cuando habla de los cuentos de hadas, en plan que lo que hacen, que están más enfocados para adultos según Chesterton, porque lo que hacen es darle al adulto otra vez ese sentimiento de que el mundo es nuevo, de que el mundo es mágico. Él dice, los niños se sorprenden porque un árbol verde es verde y porque el árbol verde da manzanas rojas. Claro. El adulto a lo largo de los años pierde esa sorpresa. Y los cuentos de hadas, como te pueden decir que el árbol malva da manzanas de oro, pues le hacen recuperar al adulto esa sensación de milagro. Sí, de novedad, de incredulidad. Que se perdió por la rutina y por dar las cosas por sentadas y por hechas. Entonces que eso es muy bonito y entonces crea también todo ese, ¿no?, mundo alrededor, y así ves pues a todos los, yo que sé, todas las... los eventos, ¿cómo se llaman? Bueno, los eventos estos donde se reúnen, bueno, nos reunimos, no voy a poner más donde desde salones de fantasía gigantes, desde... yo no... Ya, vale. Toda esta gente que se disfraza, que... Sí. Y decir, es... Tiene su parte positiva, también tiene su parte... Sí, pero me refiero que sí que crea ese sentimiento sí. Muy grande, y a la vez, pues claro, desarrolla un mercado muy potente detrás, ¿no? Que viene de la mano de esto, que el origen pienso que es esa epicidad de las historias, que bueno, no quiere decir que otras historias no sean muy bonitas o de otros géneros, desde otro, pero tienen otro, no sé. Sí, pues además también los videojuegos da la importancia también de que eres tú el que participa, entonces puedes tener todavía más esa sensación de identificación y de ser el héroe y de tomar decisiones. A mí me gustan también además porque te dan la opción a veces de tomar determinadas decisiones y puedes entonces adoptar decisiones morales o inmorales, pues según cómo te sientas en el momento, y eso puede tener una influencia muy importante en el desarrollo del juego. Y eso es también muy importante porque las decisiones que adoptan los personajes no pueden ser, tanto en las novelas como en los juegos y dentro de la historia, no pueden ser, primero, que no pueden estar hechas de antemano, sino que tienen que partir de un personaje bien construido dentro de un mundo bien construido, y segundo, que tienen que tener consecuencias en el resto del mundo. No puede ser simplemente que yo hago lo que quiero como pasó precisamente con el Juego de Tronos, donde al estar muy mal escritas las reacciones de los personajes según avanzaban las temporadas, pues parece que primero que los personajes mueren o no mueren según deseo arbitrario de los guionistas, y por eso se llama lo que se conoce como plot armor, que tienen algunos personajes que deberían morir en situaciones en las que no tienen más remedio, pues no mueren porque el guionista no quiere. Y también toman decisiones absurdas porque parece que están predeterminadas según el deseo del escritor. Entonces, cuando ves al escritor detrás moviendo los hilos, es que está mal hecha la novela, o la obra, o lo que sea. O el personaje, porque cuando está bien hecho, pues es como que su propia forma de ser, su propio carácter, lo tiene que llevar a tomar determinadas decisiones, y cuando eso, pues el autor no lo respeta a sí mismo, la primera construcción pues suele, si según Shoki no
no crea el mismo sentimiento tampoco a posteriori, porque no, la identificación se pierde un poco. Se pierde un poco. Y luego hay otras obras, novelas, por ejemplo, a mí me gusta también cuando se hace como una mezcla de géneros diversos, y hay una que me gusta mucho que se llama Esencia Oscura, de un autor que es Tim Powers, que normalmente tiende a mezclar géneros diferentes. Por ejemplo, tiene algunos donde hay viajes en el tiempo relacionados con escritores de la literatura romántica, o también de tipo, bueno, en Esencia Oscura es una especie también de fantasía épica, pero en el mundo, digamos, real. Y es un Brian Duffy, creo que se llama, que es un mercenario irlandés que está en Venecia y que lo recluta un personaje así misterioso para ir a luchar en Viena contra el asedio del ejército de los turcos, que fue un acontecimiento histórico, que en Viena se paró el avance de los turcos, pero además que hay además de esa batalla que existe más o menos por encima, hay una batalla soterrada también entre criaturas fantásticas. Entonces resulta que este mercenario irlandés pues tiene relación con personajes del círculo artúrico, y también aparecen personajes como Merlín y otras criaturas de estos mundos, y entonces parece muy interesante porque además también se contrapone eso de los turcos contra la cristiandad dentro de la historia general del círculo artúrico. Y es una novela que yo también recomiendo porque me parece muy buena y muy interesante, muy original y creativa. Porque bueno, el ciclo artúrico es de las cosas de las que más se nutren este tipo de... Es increíble porque se siguen haciendo series y desde Merlín, ¿no?, que es el mago más famoso de todos los tiempos, ahí es la verdad, con permiso de Gandalf. Sí, pero yo prefiero a Gandalf, pero es Merlín el más famoso, todo el mundo conoce a Merlín porque desde las historias de dibujos animados de Disney hasta todos los cuentos populares, hasta las series que se siguen haciendo a día de hoy, muchas de ellas destrozando el mito artúrico, como la última de Netflix, donde la protagonista es Nimue, que es la bruja, o sea, la dama del lago, y es ella la que tiene la espada, es la heroína, salva a Arturo y el mundo entero. No lo vi ni tengo interés. No os perdéis nada, pero que se sigue utilizando muchísimo y explotando y haciendo de distintos personajes del mito, dándole la vuelta a la espada, Merlín, ¿no? Es como... Sí, luego también se aprovecha, como dijimos, de muchas cosas de la mitología germánica, como por ejemplo lo de la idea de los elfos o del anillo de los Nibelungos. Influyó mucho en el anillo de poder. De hecho, Tolkien lo que procuraba con toda la construcción de la Tierra Media y el Silmarillion y la fantasía, todo esto era crear una mitología, una especie de mitología propia de Inglaterra, ¿no? Sí. Porque consideraba que... Sí, que el ciclo artúrico no cumplía de forma perfecta los requisitos necesarios para ser una mitología secundaria. Sí. Entonces, bueno, tiene mucha inspiración en la mitología germánica principalmente. Sí, ideas, por ejemplo, de los dragones que guardan un tesoro en una cueva, es un tropo natural de este tipo de mitologías y de cuentos. Y que, bueno, pues, por ejemplo, es lo que hace Smaug en El Hobbit. Y cosas como, por ejemplo, de intercambiarse estas competiciones de refranes, estas competiciones de acertijos, como las que realiza Bilbo con Gollum, pues también son características de historias también y del folclore medieval. Y es verdad que son fundamentalmente de donde se sigue de donde se nutren este tipo de historias. Aún así, también hay otras historias que se nutren de cuentos como los de Las Mil y Una Noches o de Sinbad y los viajes de Sinbad. Y eso le gustaba, por ejemplo, a un autor gallego, que es un autor excepcional, uno de los mejores escritores del siglo XX, desde mi punto de vista. No porque sea gallego, porque hay autores gallegos que no valen para nada. Pero este, que es Álvaro Cunqueiro, es un autor excepcional, y a él le encantaban las historias de Sinbad
y de hecho tiene una novela que se llama, en gallego es O vello Sinbad volve esas illas, donde recupera ese personaje y lo relaciona también mucho con Ulises y con las historias de los héroes que, más que héroes de las batallas, son los héroes que cuentan historias y que cuentan así cosas interesantes. Y es verdad que sin embargo, en la literatura ahora, esa literatura que siguió a Tolkien, pues se utilizó menos y también es algo que se podría aprovechar más, ese otro tipo de historias, de otras narraciones, como por ejemplo también hay una novela épica muy buena, muy famosa sobre todo en Asia, que se llama La peregrinación hacia el oeste, la que hay un monje, Chuang-Tzu, que va a buscar unos sutras sagrados a la India y luego se encuentra con un rey mono y con otros rey dioses. Mono, que también hay muchísimas historias, películas, series basadas pues, entre ellas, por ejemplo, Son Goku, las bolas mágicas o la bola de dragón, no sé cómo se llaman. Son Goku se quiere el rey mono, porque además se hacía tal cual, tenía la cola, viajaba en la nube esta. Sí, viajaba en una nube, tenía también un arma que era como un bastón mágico. Eso está directamente basado en la peregrinación al oeste y tiene influencia más en otras historias. Y tiene bastantes de los aspectos que podríamos considerar que pueden dar lugar a esas historias de fantasía épica, pero claro, también por la influencia de Tolkien pues se utilizan menos, aunque sí que seguramente hay autores que intentan desarrollarlo. Sí. Bueno, y que hay elementos que sí que se suelen repetir, unos que son más utilizados, otros menos. Hablabas antes del anillo, el tema de la espada, ¿no? Probablemente también proveniente del mito artúrico y que, bueno, se reproduce, Tolkien también lo reproduce con Aragorn y es un tema muy recurrente, el tema de la espada como algo importante, con una historia profunda detrás, ¿no? Con un sentido ahí, como muchas veces solo en las manos ideales la espada presenta todo su potencial. Sí, y luego hay otras historias, bueno, también hay otros autores que más o menos siguen dentro de este mundo, pero que intentan también, pues eso, como decíamos antes, hacerlo un poco más realista. Abercrombie, por ejemplo, es uno de ellos, que se hizo más o menos famoso en los últimos años y que tiene historias donde también hay algunos aspectos fantásticos, pero que también lo enlaza dentro de un ambiente más político. Y bueno, no es que a mí me fascine, no es de mis favoritos, pero sí reconozco que tiene sus méritos y también tiene algunas historias donde la idea del rey que regresa y lo de la espada pues es importante para él. Medio Rey, por ejemplo, se utilizan ese tipo de cosas, donde hay un rey inesperado que regresa a un reino después de haber sufrido muchos humillaciones y peligros y problemas. Sí, porque todas estas tienen ese toque de fantasía y de pues, las razas, los elfos, cosas extrañas o seres extraños, ¿no? Más propios de eso, de mitologías que no son reales, pero también están muy ancladas en esa Edad Media, en el tema de los reyes, del buen rey, del correcto heredero, ¿no? De esa lucha entre el bien y el mal así muy... Sí, como diría Bastos, que estas obras pues, son de derechos porque que la protagonista se enamora de un príncipe y no de un consejero de pesca. Sí, que se ven muy ancladas en muchos sentidos, ya no solo por el tema del rey y de la historia, que siempre está un poco centrado en eso, sino también a nivel artístico, cuando sea en novela o en cine, en series y tal, las ciudades siempre están inspiradas pues, mucho en esas ciudades medievales, tal, no suelen crear cosas muy idas de ese hilo. Es la influencia mayor, sí. También a nivel de lo que es tecnología o medios, también están como en aquella época, ¿sabes? Como que le meten el tono de fantasía, pero siempre referido a unos tiempos así bastante medievales, en los vestuarios, todo. Entonces se ve eso, que están englobadas, que parten de algo real y que le ponen pues ese toque que diría Chesterton de novedad, de volvernos a despertar la creatividad y el asombro de lo fantástico que puede ser el mundo, pero este mundo tiene que a la vez obedecer a ciertas leyes y esas leyes tienen que respetarse siempre, porque si no, pues se pierde el hilo. Los que lo consiguen, pues construyen la verdad, ¿no? Unas
bases de fanáticos o de fans enormes y de generaciones y generaciones. Bueno, hay otros que son también muy buenos, pero son menos conocidos. Que a mí, bueno, ya cité algunos, pero hay otro, por ejemplo, que se llama Jack Vance, que para mí, desde mi punto de vista, sobre todo en lo que es la creación de mundos, es uno de los mejores escritores que existieron nunca. Igual, a lo mejor en el desarrollo de los personajes no es tan bueno, pero es un escritor excepcional desde mi punto de vista. Y tiene también una obra así de fantasía épica de este estilo, en la que también precisamente habla o se inspira en los mitos artúricos, que es la trilogía de Lyonés, donde también hay unas islas que luego desaparecen con el tiempo, pero que en la que va a aparecer, hay un mago parecido al rey Arturo, y también hay un mago parecido al mago Merlín, y un rey parecido al rey Arturo, y que supuestamente después, pues, esos mitos, según en esta novela, pues darían lugar a esos mitos artúricos. Y esta trilogía de Lyonés es excepcional en esa creación del mundo, porque entra en un gran detalle tanto las distintas casas, sean los distintos, la geografía, la propia fauna o biología de los sitios por donde pasan los personajes, y da una gran idea de inmersión. Jack Vance, además, no solo era un gran escritor así de fantasía, sino también un gran escritor de ciencia ficción. Y tiene una novela, por ejemplo, una trilogía, en la que hay una novela que se llama Los valerosos hombres libres, que también tiene muchos temas así libertarios, y que algún día, pues, a lo mejor podemos hablar de ella. Y yo creo que ya podemos ir acabando por hoy. Sí, yo pienso que sí, pero bueno, que de este tema podremos hablar en otras ocasiones, pues porque hoy nos centramos un poco en fantasía épica, ¿no? Pero había otras muchas sagas de las que yo soy muy fan también y hemos dejado fuera por ser otro tipo de fantasía. Pero bueno, como ahora tenemos este genial podcast donde solo vamos a hablar de cultura popular, pues seguiremos con el tema. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos para el siguiente episodio, y darle ahí a los botones esos, y a los que se suscriban, pues, les enviaremos participarán en un sorteo para ganar un unicornio. Estupendo. Yo entro.